Hoy hablaremos de uno de los artistas más influyentes de la música a nivel mundial y del metal extremo, ya que Bathory no solo fue uno de los pioneros del black metal, sino que fue todo un movimiento cultural, que a través de su música inspiró a una generación de jóvenes a explorar la oscuridad y la belleza de la mitología nórdica. Muchas bandas extremas que hoy escuchamos existen gracias a Bathory. Sin embargo, algunos fans del metal aún creen que Quorthon, el líder de la banda, era solo un metalero más que se limitaba a hacer solo heavy metal. Pero cuidado que te equivocas, este músico fue más que un simple metalero. Quorthon fue un artista, un visionario de la música, que no se limitó a las normas del género. Porque como sabemos, gran parte de los metaleros y músicos muchas veces se aferran a una visión estrecha del género, rechazando cualquier elemento que se salga de las normas. Esta actitud a veces limita la creatividad y el desarrollo del metal, encasillándolos en clichés y fórmulas repetitivas. Bathory, por el contrario, rompió barreras y desafió las convenciones. Experimentó con diferentes estilos, incorporando elementos de la música clásica, folk y medieval en su sonido. Su visión única y su espíritu innovador le permitiría estar un paso más adelantado que muchos otros músicos de su época, porque este músico te podía escuchar desde música pop hasta tener un gusto por la música clásica y no tener prejuicios de otros géneros. Pero Quorthon también fue un artista muy misterioso, ya que sobre él casi nada se sabía, y mucho menos no daba conciertos, ni daba tantas declaraciones, lo que aumentaría mucho más el morbo de saber quién era este músico que componía música tan oscura y malévola. Y con tanto misterio fue que muchos fans del metal extremo, especialmente jóvenes acomplejados, que en ese tiempo de verdad creyeron que Bathory era un proyecto de un maldito satánico, y que de verdad odiaba la fe cristiana. Así que con esas ideas totalmente equivocadas, muchos adolescentes escandinavos hicieron que en los 90 las iglesias de madera de Noruega y Suecia ardieran en llamas, y realizando más actos de vandalismo. Realmente la música de Quorthon tuvo mucho impacto para los escandinavos de los 90, que por un lado más positivo, hizo que muchos jóvenes crearan sus propias bandas y siguieran el sendero de la música extrema, y hoy sean grandes músicos reconocidos. Por eso en este documental conocerás detalles y curiosidades sobre la vida de Quorthon que nunca imaginaste conocer. Así que sin más preámbulo, hoy conocerás toda la historia de Bathory, el padre de todos. Letztendlich nur Meinung danach Wanderdienst. Ein diplomatischer Körper, Herzen eines Getiers. Doch wir alle Kinder der Nacht und leben da. No se puede comenzar la historia de Bathory sin antes hablar del padre, y en este caso Stig Borg sería un personaje clave en la creación de Bathory, ya que muchos al hablar de Quorthon olvidan al jefe, al mandamás, porque este personaje sería quien guiaría a su hijo en el camino del metal extremo. Así que antes de hablar de Bathory, primero descubramos un poco más sobre el padre de Quorthon, o mejor conocido como el jefe. Stig Borg fue un sueco que desde muy joven estaría vinculado con la música y tendría un papel importante en la escena musical de Suecia de los años 80 y 90. Al inicio comenzó trabajando para un sello llamado Marila de Hans Elder, y también se nos cuenta que este sueco fue un baterista que estuvo en una banda, y testigo de eso podemos ver esta fotografía antigua a Stig muy joven con su grupo, y observamos que él está abajo con su batería.
Luego de ser un baterista, Stick comenzaría a trabajar en Typhoon Gramophone, donde comenzaría a producir discos pop y rock para grupos de esa época. En su misteriosa vida, se dice que Forsberg fue un hombre complejo y controvertido, ya que era un hombre de negocios y muy pragmático, pero también era un padre de familia, que tenía que lidiar con sus hijos adolescentes, y uno de ellos sería el rebelde Thomas, y su hija Jennifer Tebler. Cuando Stick terminaría la relación con su esposa, tuvo la responsabilidad de criar y educar a sus hijos, y como algunos sabrán, educar a hijos adolescentes no es nada fácil, ya que estos jóvenes viven su época de confusión y rebeldía. Por eso ahora, conozcamos a su hijo Thomas, quien sería el mesías del metal extremo. Thomas Borg Forsberg nació un 17 de febrero de 1966 en Estocolmo, Suecia, y desde muy niño se podía notar que el pequeño era un infante rebelde y inquieto, ya que se pasaba el día viendo películas y series de terror de esos tiempos. También se nos cuenta que cuando Thomas iba a clases, a veces se portaba mal y muchas veces era expulsado de clase, lo que hizo que su padre lo llevara a trabajar para tenerlo más controlado. Y prueba de eso tenemos esta fotografía de 1979, en donde podemos ver a su padre trabajando en el estudio, y al fondo podemos ver a un Thomas adolescente de aproximadamente 13 años de edad. Es muy probable que al estar rodeado de músicos y tener un padre productor, sería un factor muy importante para que el adolescente se interesara en la música. Además que su padre trabajaba como manager de algunos músicos, y por esos años sacaría varios discos de muchos artistas pop y rock de Suecia. En su adolescencia de 17 años de edad, Thomas tuvo una novia llamada Katarina Katis, y como ven en la fotografía, Thomas estaría en una estación de tren, y esa foto sería del año de 1983. En sus tiempos libres y estar de vago en la casa, el jovencito se la pasaba viendo películas y leyendo libros misteriosos, a la vez que también comenzaría a practicar a tocar la guitarra. Y por ese gusto por las historias oscuras y macabras, un día Thomas visitaría el Museo de Terror de London Dungeon, donde encontró una figura de la condesa Bathory, tomando uno de sus baños de sangre, y eso pareciera que le impactaría mucho, ya que más adelante comenzaría a leer todo sobre la condesa. Aquí algunas fotos de ese museo de cera. En los gustos musicales que Thomas tenía, podemos saber que le gustaba escuchar la banda Kiss, The Beatles y Kate Bush. El padre recuerda que uno de sus primeros amores en la música de su hijo era la banda Kiss, así que cuando el grupo llegaría a Suecia en su primera gira europea allá por el año de 1976, su hijo le rogó a su padre que lo dejara asistir al concierto, así que Borg se llevó a sus hijos al show, y desde ese momento la música fue lo único que le importó al joven Thomas. Y como un dato curioso, el padre, al ver que a su hijo le gustaba la música, un día le compraría un kit de batería para que su hijo le esté dando a los tambores. Corrían los años 80 y el heavy metal y el punk estaban en su auge, pero también eran géneros de música para marginales, asociadas a las clases obreras,
y a gente por lo general de mal vivir y de dudosa reputación. Pero también era para jóvenes rebeldes que querían ir contra todo lo establecido. Y Thomas empezó en ese círculo musical y se movía en el entorno del punk rock. Pero la banda que lo llevaría hacia el camino de la brutalidad sería Motorhead, ya que por aquellos años esta banda estaba considerada como uno de los grupos más veloces del mundo, y seguramente estos británicos serían su inspiración, ya que en Suecia el metal extremo prácticamente aún no existía. En aquellos años 80, donde Thomas ya tenía una base musical y sabía tocar algunos instrumentos, comenzó a pensar en crear su banda, pero antes dejaría el nombre de Thomas y se pondría el apodo de Ice, y este nombre se lo puso por el guitarrista de Kiss, Ice Frehley. Y estando en el entorno del punk, Ice se fue llenando la cabeza de bandas como GBH, The Exploited, Black Sabbath y más grupos de esos tiempos, y con esas influencias crea la banda Strykos junto a unos chicos llamados Johan Jolie Elven y el bajista Richard Bergman, en donde comenzarían a experimentar sonidos y estilos, pero todo eso fue como prueba, ya que después quiso hacer una música más rápida y agresiva. Mientras tanto, su padre seguía trabajando en Typhoon Studio y se volvería manager de la banda de heavy metal llamado US de Finlandia. Y como un dato curioso, vale la pena mencionar que la banda US sacó un álbum en 1983 llamado Fire in the Brain, donde podemos ver una mano sosteniendo un cráneo, y aquella mano sería la de Thomas. Mientras tanto, en Inglaterra, un grupo de jóvenes, especialmente de Newcastle, estaban creando una música realmente transgresora para su época, porque se estaban enfocando en el ocultismo y las blasfemias, y dando alabanzas a Satanás. Y eso llamaría la atención de muchos jóvenes, que verían en Venom en una verdadera banda satanista, porque en la década de los 80, el satanismo era un tema tabú en la sociedad occidental. Algunos grupos que tocaban temas relacionados con el satanismo eran Merciful Fate y Black Sabbath, y ya generaban controversia, pero Venom llevó las cosas a un nivel completamente más agresor. Con su vocalista Cronos al mando, Venom se propuso en provocar a las sociedades más conservadoras y cristianas de la época, porque su música era rápida y cruda, llenas de letras de blasfemias. Y la imagen de estos músicos para esos tiempos daban miedo, porque salían con sus cruces invertidas y se miraban realmente amenazantes, lo que provocaría que sean acusados de incitar la violencia y el satanismo. El utilizar el satanismo como temática y vestirse con cadenas y cruces invertidas era algo muy transgresor para esos tiempos, pero pronto esta banda sacaría un disco que marcaría a muchos. This is a track we did years ago. Thomas, de 17 años de edad, venía de todo el movimiento punk de la época y tocaba en la banda Strykos con algunos amigos, pero pronto tendría la idea de formar una banda más agresiva y fuerte, y por cosa del destino, ahí se conocería con dos chicos que también estaban interesados en tocar una música más pesada. Y estos chicos eran Jonas Åkerlund y Friedman, y ambos eran primos. Así que estos primos, al buscar un vocalista, se llegarían a conocer con Ice, y luego comenzarían a hacer ensayos, y desde un principio, Ice pasó a tener un papel dominante dentro de la banda, proporcionando todo el material.
y al comienzo empezaron a hacer covers de bandas como Motorhead, Kiss y Saxon. Yo y Freddy, mi primo, estábamos más interesados en un tipo de metal más pesado. Eso fue cuando el punk aún era bastante popular y nos gustaba. Y queríamos tocar un tipo de música al estilo de Black Sabbath, pero más rápido. Así que íbamos a empezar una banda y pegamos carteles y anuncios que buscamos guitarrista y vocalista. Así fue que entramos en contacto con Ice. Al principio nos dimos cuenta que era él, porque se veía un poco más grande que nosotros y se vestía bien, mucho más que nosotros. Él vestía casi siempre un tipo de mayones de ballet de raya y huesos colgando de su cinturón y largo cabello negro. Así que él fue el indicado desde el inicio. Teníamos un estudio en la zona, así que simplemente fuimos y empezamos. Luego Jonas Åkerlund pasó a llamarse Vance McBurger y el bajista Friedman se llamaría Fredrik, y Ice cambiaría su apodo y, leyendo sobre un libro de nombres de demonios, tomaría el apodo de Quorthon, un demonio que estaba al servicio de Satanás y que iba a luchar en la batalla del juicio final con las fuerzas de la luz. Y con estos tres músicos ahora pensarían en darle un nombre a la banda, y por la mente se les pasó varios nombres, como Mephisto, Nosferatus y Natas, pero Quorthon terminó eligiendo el nombre de Bathory, por aquel recuerdo que tuvo al visitar el Museo de Terror y recordar a esa princesa sangrienta. Aquí algunos bocetos de los nombres antes de llamarse Bathory. Para 1982, Venom sacaría su segundo disco llamado Black Metal, y este disco tuvo un impacto importante en la escena musical. Y pronto este trabajo llegaría a países como Alemania, Suiza, Noruega y Bélgica, y a más países, porque en este álbum la banda seguía con el tema del satanismo, y esta música se expandió como una plaga en Europa, e hizo creer a muchos jóvenes que este grupo eran realmente satanistas. Aunque el álbum no sea puro black metal, aún se le considera una influencia crucial para el desarrollo del género. Venom con este álbum acuñó el término de black metal y ayudó a definir la estética y la temática del género. Y esta plaga musical, llamado black metal, infectaría la mente de un adolescente noruego llamado Øystein Aarseth, quien junto a su amigo Christian Vikernes crearían un género musical satánico y peligroso, que provocaría que Noruega en los 90 ardiera en llamas. Bathory nacería un 16 de marzo de 1983. En ese verano del 83, ambos primos les llegaría al huevo la banda y se irían de vacaciones a Londres, dejándolo solo a Quorthon. Pero él no desaprovecharía el tiempo y seguiría trabajando en su proyecto musical, y llamaría a sus amigos de la banda Strikewood para que le ayudaran a grabar algunas canciones, como Sacrifice. Cuando los primos volvieron de vacaciones, continuaron ensayando con Bathory y llevarían a un chico de apodo de Animal para que sea parte de la banda y pueda ser el vocalista. Pero este integrante solo duraría muy poco, porque Quorthon no le gustaría su voz ni nada, y terminaría sacándolo, y él tomaría el mando y haría de vocalista. Entonces Jonas Åkerlund sería el baterista y Fredrik sería el bajista, y con este trío
grabarían los temas como Sacrifice y The Return of Darkness on Evil. De 1984, se reunieron en el Centro Cultural de Estocolmo para hacer algunas pruebas de sonido con los dos nuevos integrantes. Con estos amigos y con pocos recursos, aprovecharon para hacer una rápida grabación de los temas Witchcraft y Satan My Master, y toda la temática del disco tendría la influencia del satanismo y brujería, porque Quorthon sacaría inspiración de un libro de rituales satanistas del siglo XV. Después de esta grabación, concretaron en reunirse 3 semanas después en Heaven Shore, para comenzar a trabajar seriamente, a pesar de que el baterista Bergman estaba decidido a ayudar a Quorthon en la grabación. Le hizo saber que no quería ser un miembro de Bathory de forma permanente, por lo que Quorthon decidió no incluir nombres y fotos en el álbum. Sin embargo, puso 3 nombres de demonios, como Quorthon, Born y Kotar. El álbum se comenzó a grabar el 14 de junio de 1984 en Heaven Shore Studios, y la ingeniería y producción estuvo a cargo del padre de Quorthon, quien trabajaría con una grabadora casera de 8 canales. Debido al escaso presupuesto de la banda, corrieron la grabadora a la mitad de la velocidad para ajustar todo en una cinta maestra. La grabación y la mezcla se realizaron entre 32 y 56 horas, y fue mezclado en Elektra Studio. El álbum iba a llevar el nombre de Pentagramaton, pero como era algo complicado para pronunciar y seguramente lo iban a llamar de otra manera, Quorthon prefirió dejarlo sin nombre, y como estaba obsesionado con el terror y el satanismo, tomó un dibujo de un macho cabrío para que sea portada de su álbum, y este dibujo sería de Joseph Smith, quien era profesor de arte y diseño, y esta imagen en cuestión fue tomada de la página 81 del libro The Witches, de Erika Jong, que fue publicado en 1981.
La portada de la cabra original estaba destinada a ser impresa en color dorado, porque Quorthon había leído que el color dorado es un color mágico, pero esta impresión era demasiado costoso, por lo que Quorthon pidió que fuera lo más cercano al color oro posible. Pero cuando fue a ver las impresiones, se dio cuenta que estaban saliendo en color amarillo, así que hizo que detuvieran las impresiones, pero ya habían sacado 1000 discos en ese color. Finalmente decidió sacarlo en blanco y negro, para poder tener un costo más razonable, y que así siguiera conservando su imagen oscura. Tanto Venom como Bathory utilizaron la cabra en sus portadas. Y tú te habrás preguntado qué significa este animal en el black metal. Ahora te explico para que entiendas un poco de esta imagen en el black. La cabra en el black metal tiene un significado complejo y multifacético que abarca diferentes significados. Pero en el satanismo la cabra es un símbolo asociado con el diablo desde la Edad Media. En el black metal, este simbolismo se utiliza para representar la rebelión contra la religión cristiana, y la cabra puede verse como una representación del diablo mismo, o como un símbolo de aquellos que se han aliado con él. La cabra también se asocia con la naturaleza salvaje y lo indomable que son, porque mientras las ovejas obedecen al pastor, las cabras te podrían mandar al carajo, porque no saben obedecer. A pesar de ser un álbum aclamado y querido al día de hoy, en su momento las primeras críticas lo tildaron de producto de baja calidad y carente de melodía, incluso llegando a llamarlo como basura satánica, como ahora vemos en imágenes de algunas reseñas antiguas. Además se le acusó de ser una copia de Venom, y que el nombre Bathory se había tomado del track número 10 del álbum de black metal. Sin embargo, esa baja calidad de producción paradójicamente contribuyó a su obra satánica y siniestra. Para algunos adolescentes de la época, esa atmósfera de satanismo y blasfemia se convirtió en una fuente de inspiración para muchos jóvenes escandinavos que empezaron a crear sus propias bandas con esa misma aura satánica. Así que el disco fue liberado el 2 de octubre de 1984 por el sello Blackmark Production. Por eso, finalizando la historia de este álbum, quisiera saber en qué año tú lo escuchaste y realmente qué te pareció el disco. Así que deja tu comentario para saber tu opinión. Bathory, formed in Stockholm, Sweden in 1983 by the then 17-year-old Quorthon. Quorthon is considered by many to be one of the most important persons in the creation of the genre black metal. Although Venom's album Black Metal was the first record to coin the term, it was Bathory's early albums, featuring satanic lyrics and a brutal vocal style, that gave life to the beast and a new genre was born, black metal. Bathory was to inspire many Norwegian bands which extended black metal in the deepest abyss in the beginning of the 90s. Letztendlich nur Wandlung der Nachwanderdies. Ein diplomatischer Körper, Herzen eines Getiers. Doch wir alle Kinder der Nacht.
Al igual que muchos jóvenes de su época, Quorthon también vivió una etapa de desenfreno y locura, porque en la época de los 80, cuando el glam metal estaba en su apogeo, no era solo un género musical, sino también era una estética que se manifestaba en la forma de vestir. Quienes lo seguían usaban ropas ajustadas y coloridas, y lucían el cabello largo y a veces rizado. Sin embargo, esta vestimenta hoy en día podría ser vista como muy afeminado por algunos. Pero en esos años era normal vestir así. Por eso en estas fotografías podemos ver a Quorthon vestido con un pantalón de cefra, bien apegado, donde se le ve muy afeminado. Y en esos tiempos las bandas de moda eran Poison, Bon Jovi y Motley Crue. Sin embargo, Quorthon, con apenas 19 años, mantenía su interés por el ocultismo, la cultura del terror y las historias medievales. Estos intereses lo impulsaron a seguir preparándose para el lanzamiento de su segundo álbum. Para entonces ya tenía una visión más clara de lo que quería lograr con Bathory y el camino que deseaba seguir. Su fascinación por lo macabro y lo oculto le llevó a crear un sonido más oscuro y blasfemo que su primer disco. Y como resultado, este segundo trabajo de Bathory nos ofrece un material más satánico y demencial. Por eso ahora descubriremos toda la historia del segundo disco, que tendría por nombre El Retorno. Este segundo disco tendría que ser aún mejor que el primero, y Quorthon, con un poco más de experiencia y teniendo aún las ideas más claras, y acompañado por su espíritu rebelde y oscuro, compondrían canciones que nos hablaría de brujas, magia y destrucción, y cosas sexuales. Pero antes de hablar de la música y de las letras diabólicas, primero descubramos qué nos dice la portada de este álbum, ya que a ti te gusta saber cosas de lo oculto y lo paranormal. Para este segundo álbum, Quorthon pondría una luna como portada, y para cualquiera que vea esta imagen, realmente no le diría nada, pero la luna tiene muchos significados en el ocultismo, y como en este disco se nos habla de magia y satanismo, te explicaré un poco sobre el significado de esta imagen. En el ocultismo puede variar el significado de la luna, dependiendo de la tradición y la perspectiva individual. Por eso la luna en el oculto se asocia con la energía femenina, la intuición y la fertilidad. Y en otras culturas, la luna se asocia con diosas lunares, como Artemisa, Isis y Hécate. Y algunos brujos, cuando realizan algún hechizo, usan la energía lunar para sus conjuros y rituales, y para diversos propósitos, como la curación, la protección y la adivinación. También podemos decir que cada fase lunar se considera propicia para diferentes tipos de magia. Así que en resumen, la luna en el ocultismo representa una poderosa fuente de energía y simbolismo, que muchos lo usan para conectar con la intuición y ciclos naturales, como también sirve para hacer magia negra. Pero en la historia de Bathory, se nos cuenta que el ingeniero asistente llamado Gunnar Sillings trajo un montón de fotografías de la luna que había tomado en un verano pasado, donde se cuenta que hasta habían meteoritos a través de un cielo oscuro sueco. Y se dice que esos eventos de meteorito y luna fueron considerados malos augurios en la época medieval. Por lo tanto, las fotos fueron observadas por Quorthon, y este se quedaría con una toma de la luna, en donde luciría como si estuviese en luna llena. Así que la portada puede lucir sencillo y simple,
pero los que hayan leído sobre ocultismo sabrán que esta imagen es simbólicamente poderosa y hasta macabra, porque podría significar algo malo. Y para la portada trasera, tuvieron la idea de utilizar sangre de animal, y lo echarían en una pared en medio de la noche, y luego le tomarían fotos, para luego utilizarlo como diseño de fondo y poner un poema apocalíptico, como ahora vemos en imágenes. Así que a continuación, escuchemos el poema. Cuando el sagrado juramento se rompa y la mentira se grita, el ángel es poseído y a la Virgen se le arrebata su orgullo. Cuando la llama del amor y la pureza se vuelve una lujuria bestial, las paredes de oro en el cielo se cierran y se hacen en polvo. Cuando el viento de la masacre susurra a través del valle de lágrimas y muerte. El río de oro ya está vacío y el sádico desgarra la carne de los ángeles. Cuando el hijo maldito sacuda la tierra y el rito de oscuridad termine, la revelación de la condena se acercará y la batalla comenzará. Cuando la belleza nace para arder y la destrucción total se acerca, los discípulos bajo el signo de la marca negra se reúnen y la cosecha del mal estará aquí. Entonces las nubes de la muerte se unirán y la noche siempre arderá, la antigua predicción se cumplirá y las campanas del destino anunciarán el regreso. En este poema podemos ver que todos los temas del álbum están entrelazados, finalizando con la oración el regreso de la oscuridad y de la maldad. Así que ahora pasemos a ver qué canciones hay en el lado A de este álbum. En el lado A podemos ver que hay 5 temas, iniciando con un intro llamado Revelation of Doom, y este sería un intro que nos va preparando para entrar en su infierno y perdernos en su destrucción. Y justamente el track número 2 se titula Destrucción Total, y nos habla que hay 2 eclipses, y en que los cielos van ardiendo, y en plena oscuridad toda la humanidad es exterminada y aplastada. Así que básicamente este tema nos habla del exterminio de los humanos. El tema 3 se llama Nacido para Arder, y esta canción está dedicado a la bruja Marie Ariens, que fue quemada en 1591 en Holanda. Y en esta canción nos habla que la bruja está siendo quemada, pero aún así ella sonríe y no tiene miedo. Ahora la canción número 4 se llama Vientos del Caos, y en este tema se nos dice que alguien está orando para que regrese el caos y el infierno, y así todo esté bajo el odio, la lujuria y la muerte. Mientras que se está orando, Satanás está presente, pero aún no se le puede ver. El track número 5 tendría por título Lujuria Bestial, y esta canción está hecha en recuerdo cuando Quorthon tuvo un encuentro íntimo con una mujer, y seguramente habrá sido bueno el encuentro, que el músico la describe como diosa adicta al delicioso. Pero claro, las letras de esta canción son muy fuertes y con muchas palabras subidas de tono,
pero es una canción sobre una mujer muy apasionada, que seguramente el músico nunca olvidó ese momento. En el lado B del disco tenemos el track número 6, llamado Poseído, y Quorthon inicia con estas palabras: la hora de las brujas, la mala luna va en aumento, no puedo resistir su infernal poder frío, cuando arden mis ojos. Y en esta canción se nos cuenta cómo una persona es poseída por un ente diabólico, mientras todo su ser cambia, y va sintiendo cómo su cuerpo entra en frío y va aclamando por misericordia. Número 7 se llama El Rito de la Oscuridad, y es una canción en donde hay brujas y demonios y están en orgía y haciendo sacrificios y rituales. Mientras la canción número 8 se llama La Cosecha del Mal, y esta canción es donde hay muchas metáforas sobre la destrucción y el satanismo. Y la canción número 9 tiene por nombre Los Hijos de los Malditos, y Bathory nos dice estas líneas en esta canción: nací a la luz de la luna llena, y fui bautizado con la sangre sagrada de un ángel. Violé la santa deidad, y maté un pequeño recién nacido. Monté las alas de la oscuridad y el mal. Y esta canción es sobre el nacimiento de un maldito demonio. Y el track número 10 se llama El Sádico, y es alguien que su máximo placer es verla morir, mientras así le parte el cuello, y él se excita viéndola degollar, y eso sería su máximo placer, por eso es el sádico. La canción número 11 se llama El Retorno de la Oscuridad y el Mal, y esta canción es uno de los mejores temas que tiene el álbum, además que cuenta con dos curiosidades que muy pocos conocen, y que ahora tú lo sabrás. Pero primero hablemos de las líricas de esta canción, ya que aquí Bathory nos habla nuevamente de brujas y conjuros, porque si has prestado atención, podrías darte cuenta que es un trabajo inspirado en el satanismo y las brujas. Pero lo curioso de esta canción es que puedes escuchar unos gritos de una mujer, y que ahora mismo lo vamos a escuchar, así que atento. Y aquel grito de esa mujer la hizo Katarina Katis, la exnovia de Quorthon. Y la curiosidad número 2 sería que finalizando la canción se cuenta que Quorthon tira la guitarra al piso, y ese sonido de estallido se quedaría grabado en el disco. Así que ahora escucharás ese momento que tira la guitarra, así que atento. En resumen, Bathory publicaría su segundo trabajo en 1985, que lo llamaría El Retorno de la Oscuridad y la Maldad. Este disco se considera una obra fundamental en el desarrollo del black metal, sentando las bases del género, con su sonido crudo y oscuro. Y las 12 canciones exploran temas como el satanismo, la misantropía y la guerra.
y las letras están cargadas de odio y blasfemia, donde se mezclan melodías oscuras y malévolas, creando una experiencia auditiva única e intensa. Este trabajo, a pesar que tiene un sonido lo-fi y de baja calidad, hace justamente más especial este álbum, porque le añade ese sonido más misterioso y cavernoso. Así que este disco es una ofrenda a Satanás, una oda a la oscuridad y una declaración de guerra contra los hipócritas cristianos, que solo las personas de corazones negros y almas perdidas podrán apreciar este maldito trabajo, que será tu grimorio, tu amuleto de protección contra la luz celestial. Por eso ahora quisiera saber tu opinión sobre los dos primeros trabajos de Bathory.